Buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos que me están viendo en este momento. Hoy quiero comenzar a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el libro de Romanos. No es un estudio del libro en sí, son mensajes que tienen que ver con cada uno de las porciones importantes que este libro tiene. Eh, yo puedo hacer un resumen en algún momento de estos fuera de esta serie sobre el libro, sobre las características del libro, todas estas cosas que por lo general a veces nos gustaría conocer. Pero mi meta es hablar sobre la visión del libro, sobre lo que el Señor dejó plasmado allí por la pluma de Pablo. Y es que cada libro de la Biblia tiene objetivos diferentes. Y en este caso, en el libro de Romanos hay un objetivo misionero, un contenido evangelístico sin igual. Romanos está lleno de mensajes enérgicos, intensos, valientes. En una sola palabra, Romanos está lleno de mensajes poderosos. Como también contiene porciones llenas de compasión, indulgencia, devoción, altruismo y sobre todo amor. Iglesia, hermanos, hermanos de, esta, de estas transmisiones virtuales que ahora tenemos y que tenemos que aprovecharlas porque verdaderamente a veces no nos damos cuenta de que hay un alcance tan grande con relación a, a esta pandemia y podemos llegar a cualquier rincón del mundo cada semana con la palabra de Dios, con un mensaje para los corazones de las personas, de los hermanos en otras partes del mundo, no solo alrededor en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Vamos a conocer entonces el mensaje de Romanos a cabalidad. Vamos a vivirlo como Pablo lo vivió, su escritor inspirado por el Espíritu Santo. Preparar nuestras vidas, especialmente también, pastores, preparar a nuestras congregaciones para sustentar la obra misionera. Es el trabajo misionero que está impulsando el libro de Romanos como tal. Es desafiar el estilo de vida conservador, flexible muchas veces, tolerante y convertirnos en cristianos radicales. Que aún en medio de todo esto, cuando no podemos muchos de nosotros reunirnos en un local por razones obvias, traspasar así las fronteras, llegar a otros lugares, animar, enseñar, a plantar obras a través de estos sistemas que estamos teniendo ahora en las manos. Recuerdo que tenía un discípulo que estudiaba cuando yo era su discipulador, estudiaba en un seminario y estaba sacando el doctorado ya. Y este es un hombre muy inteligente. Teníamos nuestros desacuerdos de vez en cuando y era interesante porque podíamos discutir algunas cosas importantes, pero en una de las cosas que no me gustaba era que él utilizaba mucho los medios para compartir el evangelio y yo le decía que había que ser más presencial. Claro, ahora me doy cuenta de que lo presencial tiene que ver más con la presencia de la palabra de Dios en cualquier sitio donde pueda estar ella y donde alguien pueda escucharla. Donde haya un vocero, donde haya alguien que la predique, que la envíe, ¿verdad? Y donde haya un receptor, personas que la reciban y puedan responder a este mensaje. Desafiar la vida conservadora, flexible, es importante. Eh, los poderes satánicos de las tinieblas están metidos muchas veces aún en nuestros propios locales y nos dejan allí, nos acomodan en nuestra silla. En este tiempo nos ponen a 6 pies de distancia unos de otros, familias, etcétera, una mascarilla,
Ahora, antes podíamos alabar a Dios con muchos cantos y ahora solamente pues las iglesias se disponen a cantar dos o tres máximo, eh, tener una predicación sencilla, corta, rápida, para poder hacer que las personas salgan. Algunas congregaciones tienen 2 servicios, algunas tienen hasta 3 servicios. Y entre servicio y servicio tienen que desinfectar y organizar otra vez el salón para que pueda pasar el otro grupo. Antes nos distraíamos más. Antes teníamos quizás un show y veíamos el show. Ahora tenemos que ir a escuchar la palabra, lo que se exponga. Así de sencillo. Y aprovechar en nuestros hogares, aprovechar en la semana para reunirnos a través de la pantalla de un computador o de un televisor, con un líder, con un pastor, con un maestro, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y escuchar la música y tratar de buscar que el ambiente sea más o menos el mismo que teníamos antes, pero a través de las redes sociales. Satanás va a estar metido. Ciertamente Satanás va a estar metido. Porque Satanás no quiere que se planten nuevas iglesias. Y ahora Satanás pensó que ahora no se iban a plantar nuevas iglesias por razones de que la gente no puede trabajar en ciertos lugares, no puede visitarse en ciertos lugares. Pero yo les animo a que continuemos el trabajo de plantación, el trabajo misionero a través de las redes sociales. Y también ayudar y cooperar económicamente con todas esas organizaciones, iglesias que están enviando misioneros a otros lugares. Porque esos sí están yendo en oportunidad cuando pueden hacerlo por lo menos dentro de sus propios países. Romanos impulsa este trabajo. Romanos impulsa la plantación de nuevas iglesias en territorios los más dificultosos, los más inhóspitos del planeta. Y esta es una manera importante. Porque donde no dejaban entrar un misionero, entra Facebook, entra WhatsApp. Desde el inicio de esta carta, para continuar con nuestro trabajo, desde el inicio de esta carta, hay una visión global, una cosmovisión. La meta de Dios en este escrito está en el capítulo 1, versículo 5. Fíjense, capítulo 1, versículo 5 dice: por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. O sea que persuadir a otros a la fe y la obediencia en Jesucristo entre todas las naciones es lo que está aquí apuntando. El Señor Jesucristo apunta a esto. Apunta a esto. Importante. Importante. Pablo está escribiendo aquí que por medio de Jesús, quienes recibieron el apostolado, promueven ahora la obediencia de la fe. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, porque en principio solamente aquello era hecho entre los judíos. Judíos convertidos al evangelio. El gentil todavía no había sido tomado en cuenta hasta que Pablo escribe en Romanos. Romanos habla de etnias no alcanzadas. Romanos habla de los grupos de personas que todavía no creen en Cristo. Quienes no están justificados, quienes no han sido alcanzados con el Evangelio de Jesús. Romanos nos impulsa, nos obliga a comprometernos con la iglesia de Jesucristo a través del mensaje de la salvación a toda criatura. Romanos es el llamado a la gran comisión, que está en Mateo capítulo 28, 18 al 20. Es el llamado a ser testigos de Jesucristo.
y que también se escribe en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Dice la Biblia, me seréis testigos, iglesia, me seréis testigos, hermanos aquí en Estados Unidos, me seréis testigos, testigos con budistas, testigos con los seguidores del Islam, testigos con cualquier etnia hispana, de habla hispana o de habla extranjera, de otro idioma. Hermanos que viven en México, iglesias de México, testigos, seréis testigos. No tienen necesidad de salir de México a otro lugar. Ahí están los mixtecos. Ahí están se me enreda un poco la lengua con los nombres. Los taplanecos. En Guatemala están los quiche, en Venezuela están los maquiritares, en Libia están los guasará, en el Nepal, la India, en Pakistán están los magar y muchos más son los territorios a conquistar allí donde ustedes viven, allí donde los corazones están listos para que se plante a Jesucristo en esas vidas. Debemos ser testigos de Jesucristo, debemos como Pablo en el capítulo 1 versículo 14 declarar nuestra obligación apostólica. Nuestra obligación apostólica. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sean sabios o no sabios. Y nos arrolla el apóstol de las misiones con el versículo 16 cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, pues él es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y citando a John Piper, John Piper dice, judíos, griegos, bárbaros, sabios, ignorantes. En otras palabras, este poderoso y misericordioso mensaje del libro de Romanos se abre paso a través de las distinciones nacionalistas, culturales y educacionales. Tú que hablas otros idiomas, puedes compartir, como estoy haciendo yo, la palabra de Dios en tu idioma para todos los que entienden tu idioma. Eso es importante. Yo quisiera escuchar realmente por las redes a guatemaltecos hablando en quiche, a venezolanos hablando en guayunaique, en el lenguaje de los maquiritares, a los libios cristianos, hablando con los uguará. Es interesante que nosotros podamos a hacer una apertura inmensa para que el evangelio a través de nuestras redes sociales alcance los confines del mundo. Y hasta que no sea predicado este evangelio, hasta el último hombre de la tierra que escuche la palabra de Dios, no vendrá el fin. Eso fue parafraseado por mí. Escucha, iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo una época pluralista, o sea, una variada, múltiple. Estamos experimentando un momento donde Dios está abriendo puertas para la expansión del evangelio como tú no te lo imaginas en este tiempo. No permitamos que pese a la situación del coronavirus, o los problemas que hay por la contingencia de la separación o asimismo por las cuarentenas impuestas por los países, por los médicos, por los científicos, por los políticos, vayamos nosotros a fallarle a Dios. Es la oportunidad. Podemos pisar cada terreno sin contagiarnos y poder ir a la vida de tanta gente para que escuche la palabra de Dios. Amigo que estás escuchando, tú presta atención porque esto es contigo también. No es solamente un mensaje para la iglesia, es un mensaje para ti. Romanos tiene un camino que te conduce a los pies de Jesús. Romanos es
es el evangelio de Pablo. Como que hubiesen escrito un evangelio más, y Romanos es el evangelio según Pablo. Presta atención a todos estos mensajes, no sé cuántos, 14, 15, 20. Romanos es muy largo y tiene mucha variedad de temas. Sea lo que vaya a salir, saldrá. Esta es una oportunidad, esta es una prioridad. Por eso quiero compartir con ustedes en esta primera predicación de la carta de San Pablo a los romanos la cosmovisión del evangelio. Se dice que una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura. Pero yo difiero de esta definición cuando me estoy refiriendo al evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es uno, no hay más de uno. Y cuando leemos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, estamos leyendo el evangelio de Jesús contenido en esos 4 libros. Es uno solo el evangelio, enseñado por 4 escritores diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando leemos la carta a los romanos, Pablo nos expone el evangelio de Jesús en su escrito. No es como hay veces que decimos que esta carta en el evangelio según Pablo, como ocurre en el Antiguo Testamento, son libros proféticos o son libros dirigidos a un grupo en especial. Hay un libro en el Antiguo Testamento que lo escribió el profeta Isaías, se llama Isaías. Y algunos lo llaman el protoevangelio porque preveía, anunciaba o establecía interés sobre el aislamiento de Jesús. Para compartir este mensaje lo he dividido en algunas partes. Lo primero es la razón de la carta. Tenemos que ver cuál es la razón de la carta. Y la razón de la carta pues se encuentra en los versículos 16 y 17 del capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Por la fe. No hay otra cosa en la que puedas vivir. No vas a vivir por tus obras, no. Las obras no alcanzan la salvación. La salvación se alcanzó solamente por un sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Un sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre se derramó. Fue la sangre derramada de un mártir, por así decirlo, de Jesús. No más sangre se ha derramado para la salvación de nadie. Jesús derramó su sangre para salvarnos. Es el acto. Es más el acto, la acción de derramar la sangre, que decir que se derramó sangre. ¿Cuánta sangre no se ha derramado en el mundo por conseguir ciertas reivindicaciones, libertades, etcétera? Y muchas veces así no se consigue. Pero aquí Jesús lo consiguió porque era la voluntad de Dios. Aquí primero Pablo dice en este mensaje de manera enérgica, Pablo lo dice en este mensaje que es de manera enérgica. El mensaje es enérgico, pues lo que quiero decir. Pero también es compasivo. Tiene 2 cosas importantes: energía y compasión para salvar. Es el poder de Dios para la salvación. Como dije en un momento antes, es simplemente una salvación por fe, no por lógica, no una salvación donde actúa la mente, ni tampoco es una salvación donde actúan las buenas obras. El poder del evangelio para salvar. Ese poder del evangelio para salvar discierne nuestras almas con fe en Jesucristo. Luego Pablo dice en el versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. En el evangelio la justicia de Dios se revela.
El Evangelio tiene el poder para salvar a aquellos que confían en Cristo porque revela la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todos necesitamos ser salvados? La respuesta a estas preguntas está todo en el libro de Romanos y es muy sencilla. A ver quién de ustedes puede responder a esta simple pregunta. ¿Por qué todos necesitamos ser salvados? Hago un pequeño silencio. No puedo oír la respuesta, pero espero que algunos ya la hayan dado. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Los voy a guiar. Vamos a ir a Romanos 3.9. Estoy leyendo de dos versiones de Reina Valera, la versión 60 y la versión contemporánea. Así que me van a ver cómo cambio de una a otra, pero es igual. Es igual. Una un poco más contemporánea. Romanos 3.9 dice, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Quiero explicar esto. El Evangelio se plantó en primer lugar en el corazón de los judíos. Ok, allá en el libro de los Hechos. Si van al libro de los Hechos, los primeros capítulos, ustedes están viendo que las personas que estaban allí escuchando por primera vez el Evangelio eran judíos. Y previamente los apóstoles, el Señor Jesucristo, se mantuvieron única y exclusivamente en ese territorio para hablarle a los judíos. Así que dice él que se revela, ¿verdad?, tanto a judíos como a griegos. Ok, en el verso 19 del mismo capítulo 3 dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Continúan predicándole a los judíos, pero ahora se van hacia el mundo griego, hacia el mundo gentil, para la gente, para la época de Jesucristo y para ese lugar específicamente donde el Evangelio empieza a plantarse, eran los judíos y los gentiles. Pero los gentiles los encerraban como griegos porque era un imperio que también estaba allí dominando. Y era un imperio cultural mucho más poderoso que el de Roma. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Tú eres responsable ante Dios. Yo soy responsable ante Dios. Así que calla tu boca y escucha. Escucha, porque tú eres responsable ante Dios. Ninguna religión te va a dar la salvación. Ninguna congregación de ninguna especie te va a dar la salvación. No hay filósofo que te pueda dar la salvación. La salvación solo proviene de un sacrificio vicario que Jesús hizo en el Calvario, enviado por su Padre. Nosotros necesitamos ser salvos. Nuestros vecinos necesitan ser salvos. Nuestros amigos necesitan ser salvos. Nuestra familia necesita ser salva. América necesita ser salva. El mundo necesita ser salvo porque todos somos pecadores. Todos estamos bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice la palabra, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que son injusticia y que con injusticia, dice aquí, restringen o retienen la verdad. Romanos 1:18. No tenemos una justicia que nos presente perdonados ante Él, no, o que nos recomiende como para obtener su indulgencia. Mira, aquí te traigo a Eduardo Torres, te lo presento para que tú lo uses, para que sea tuyo. Si tú quieres, pues aquí está la recomendación. Y él trae su resumen, él trae su currículum allí para que tú lo leas. No. Y el Romanos 3:20 explica con claridad que nunca podremos salvarnos o justificarnos a nosotros mismos. Jamás. Porque dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Escucha bien, somos pecadores.
todos estamos bajo la justa y santa ira de Dios. Todos pecamos. No hay más nadie. No hay un justo, no hay un limpio. Tal vez porque no tengan dinero, tal vez sean limpios. Y no podemos justificarnos o salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras obras. Así lo dice también Efesios 3:20, que no es por obra, no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie tome la gloria sobre sí y diga que me salvé por mis obras, por lo que hago. Esto trae unas implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones del mensaje? Bueno, Romanos 1, 16, 17, ¿ok? En Romanos 1, 16, 17 dice que porque en el Evangelio se revela la injusticia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, la idea central de Romanos 1, 16 y 17 es que el Evangelio es poder de Dios para salvar a los creyentes, porque revela la justicia de Dios por fe. Y dice en el verso 21 y 22 del capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, y hago un paréntesis aquí, se retoma la idea de la justicia de Dios que se revela en el versículo 17. Repito entonces, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Para todos los que creen. Como les dije, hay implicaciones en el mensaje. Vamos a ver aquí ahora, ya que entramos en este versículo, hay dos implicaciones. Una tiene que ver con la salvación del pecado en la persona del hombre por su necesidad de vida eterna. Y surge una pregunta. Atención, oído, porque quiero respuestas de ustedes, aunque no las escuche. ¿Cuál es entonces la justicia revelada de Dios que da su poder al Evangelio y salva a los creyentes? Repito la pregunta, ¿cuál es entonces la justicia revelada de Dios que da su poder al Evangelio y salva a los creyentes? Es la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. La primera implicación entonces es la justicia de Dios. Esa es la primera implicación. Revelada esta justicia como un regalo a través de tu confianza o a través de la fe. Es lo que llamamos justificación. Así que Pablo dice en el verso 24 que los pecadores que confían en Cristo son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La revelación de la justicia de Dios que hace que el Evangelio sea el poder de Dios para salvación es la demostración, el don de la justicia de Dios a los pecadores que confían en Jesucristo. Y yo voy a decir algo que a lo mejor ustedes quisieron decir y lo dijeron. Espero que no se hayan perdido de decir un aleluya. Aleluya. La revelación de la justicia de Dios que hace que el Evangelio sea el poder de Dios para salvación. Es la demostración y el don de la justicia de Dios a los pecadores que confían en Cristo. Así que Dios imprime el poder de su ira, pero a la vez actúa con compasión o misericordia sobre el pecador. ¿Cómo? Bueno, vamos a ese cómo. En Romanos capítulo 3, versículos 25 dice y explica si Dios puede justificar a los pecadores sin ser injusto. Repito, Romanos 3, 25 explica cómo Dios puede justificar a los pecadores sin ser injustos. Injusto Él. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia,
Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Wow. En otras palabras, Dios ordenó que su Hijo muriera en nuestro lugar, a fin de que la ira del Padre y su maldición fuera sobre el Hijo y no sobre los que creen. De esta manera, Él muestra su repulsión por el pecado y su justicia al enfrentarlo. Así que ahora, como dice el versículo 26, Él puede ser el justo y el que justifica al que tiene fe en su Hijo Jesucristo. Así que la muerte de Cristo es el fundamento de nuestra justificación. Si creemos en Jesús, Dios nos cuenta como justos por amor de Jesús. Somos vistos y tratados como justos. Eso es justificación. Y en el verso 28, Pablo explica con claridad que esta justificación ante Dios no es por obra, sino por fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. He aquí, amigos, aquí hermanos, aquí iglesia, seguidores, justamente, aquí ahora, no pierdas de vista lo que has escuchado, lo que has oído de que te he dicho. No lo pierdas de vista. Esta es la primera implicación. Y tienes que mantenerla. Porque la conclusión de la primera implicación es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así de sencillo. ¿Ok? La segunda implicación es la implicación misionera. Y no es una implicación misionera para caminar a la siguiente esquina. No es una implicación misionera simplemente para decir que soy misionero. Yo trabajé en una organización, no voy a decir su nombre, en una organización que en mi cargo era ser un misionero, pero yo realmente no entendía por qué. Pero no voy a explicarlo. Hay veces que se nos denomina misioneros y realmente no entiendo la razón, ¿verdad? Porque Pablo, cuando está hablando aquí, no está hablando de una misión simplemente por título. No está hablando de ser un misionero simplemente por título. Hay religiosos y no religiosos que se colocan títulos que no existen como tal, que no están dados para que se los pongan. Y quien los otorgaba en un tiempo era otra persona y que ahora nadie puede otorgarlos porque quien los otorgaba ya no está. Bueno, no es esto parte del tema, pero Pablo enfatiza esto como misión global, como una misión multicultural que tiene que mantiene, tiene y promueve esta enseñanza. Pablo mismo la enfatiza en los versos 29 al 30 del capítulo 1. Él lo enfatiza en los versos 29 al 30. Están atiborrados de toda clase de injusticia, etcétera, etcétera. No es esa parte exactamente la que quiero decirle, ¿ok? Dice: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¿El Dios de todas las naciones? Sí, también es el Dios de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncidados y por medio de la fe a los incircuncidados o los incircuncisos. La justificación por fe en Cristo es un enérgico y misericordioso mensaje global que tenemos para todas las naciones. Para todas las naciones. Y ese mensaje se resume en una cruz, en una resurrección y en una manera de ser justificados ante el único Dios
habiendo recibido su justicia imputada por fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo lo explica en los capítulos siguientes de Romanos, sobre todo en el capítulo 4, donde enseña sobre la justificación de Abraham por fe en lugar de las obras. Y dice en el versículo 3 del capítulo 4, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Es la creencia a, no de. Es creerle a, no es creer en. Esa es la diferencia. Yo puedo creer en cualquier cosa, en cualquier persona, porque está allí, porque es un ídolo, porque es una figura, porque es alguien importante. Y creo, ahí está. Pero de creer en él a creerle a él, hay un trecho muy largo. Perdón, uno de los versos más valiosos del libro está edificado sobre el ejemplo de Abraham. Y es el verso 5. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. No son las obras, no son las obras quienes justifican, es la fe. Podemos darle un vuelquito a esto de manera diferente en cuanto a la lectura de este versículo 5 que está en el capítulo 4. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es tomada por justicia. Pero al que no hace obras, al que no hace esfuerzos para salvarse, aquel que no está simplemente pensando que tiene que pagar una indulgencia, o que tiene que caminar de rodillas, o que tiene que pedir un perdón especial, el que tiene que hacer un esfuerzo y hacer una penitencia. No, hermanos, no. No es así. Al que no hace esas cosas, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es tomada en cuenta. Y el versículo 8 y 9 de Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Creo, hermanos míos, por favor, que ya es tiempo de elegir una versión, por así decirlo, definitiva y trabajar en eso. Trabajar en eso. Porque le estamos poniendo muchos adornos a la salvación. Estamos creyendo también que esa salvación vicaria y completa de Jesús, de morir en el Calvario y de haber pasado por toda esa pasión y el hecho de que resucitó de entre los muertos, la estamos dando como una salvación débil que se puede perder, que no tiene fuerza, que no tiene potencia. O sea, la estamos dando como algo que depende de nosotros y no depende de Dios. Hermanos, no son los piadosos los que son justificados, son los impíos, son los pecadores, como yo, como tú, amigo que me estás viendo. Estas son buenas noticias. Este es el enérgico y compasivo mensaje de Romanos. Pablo habla de judíos y no judíos. Pablo nos dice que tanto aquí como más allá del borde de la frontera de nuestros países, tanto aquí como al otro lado del mundo, hay pueblos, razas, lenguas, etnias diferentes, con creencias diferentes. Él los calificaba como judíos y no judíos o gentiles. Todos necesitan este mensaje misionero. En otras palabras, hay un camino de salvación para los judíos que rechazan a Cristo y hay otro camino de salvación para los gentiles que reciben a Cristo. Ante esta figura, Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no le cree al Hijo, el que cree en el Hijo, o el que no le cree al Hijo. Juan capítulo 3, versículo 36. De modo que es absolutamente esencial que veamos
la cosmovisión del enérgico y compasivo mensaje de Romanos. No estamos luchando contra el pecado con simples opiniones humanas o filosóficas o con un programa de autosuperación o con una religión trivial o con algo parroquial y limitado. Estamos combatiendo el pecado, pero con la noticia verdadera de que el único Dios Padre, Jehová, Yahvé, como tú quieras decirle a ese Dios maravilloso el Shaddai, que tiene preciosos nombres en la palabra de Dios, ha actuado de manera única en la historia para salvar a las personas, al enviar a su hijo, a su único hijo, a morir por los pecadores y resucitar de entre los muertos. Rechazar esta noticia es perecer eternamente. Salgamos hoy a compartirla. Si tú no la tienes, tómala hoy, es tuya. Si tú la has perdido, recupérala hoy. Te pertenece. Si tú la posees, si la albergas en tu corazón, hónrala y compártela. Comparte esa noticia con tu propio testimonio. Ten un testimonio alto. Ten un testimonio como el de Cristo. No tengas un testimonio mediocre donde la gente no sabe si eres o no eres, o somos o nos hacemos, como dice una conductora periodista allá en México. O somos verdaderamente salvos o nos estamos haciendo los salvos. Es el mensaje misionero que llevaremos desde hoy y hasta la venida de Jesús. ¿A dónde? A las naciones. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los perseguidos. ¿A quiénes? A los hambrientos. ¿A quiénes? A los no alcanzados. ¿A quiénes? A los que están infectados de coronavirus. ¿A quiénes? A los que han perdido sus familiares por esta pandemia que está mermando al mundo. Esa es la misión de tu congregación, de tu iglesia, hermano, amigo, pastor. Esta es la misión de nuestras congregaciones y de nuestras iglesias. Pero específicamente, no solamente eso, es el mensaje misionero de cada uno de los que han creído en Cristo, tú y yo. Que el Espíritu Santo de Dios, el poderoso Espíritu Santo y maravilloso Espíritu Santo que lo hemos olvidado mucho, nos dirija y nos proteja, dándonos valentía para dar el testimonio de Jesucristo a todas las naciones, para que la gloria de su nombre, amén, todos puedan verla, todos puedan maravillarse de ella. Vayamos, aplaudamos al que vive por siempre, aplaudamos sin miedo, sin temores al escarnio, sin temores a la burla, sin temores a la persecución. Y a la vez escuchen, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Finalizó con este pasaje en Romanos capítulo 14, versículos 8-9. Vivo bajo el señorío. Vive bajo el señorío. Muero bajo el señorío de Cristo. Muere bajo el señorío de Cristo. Canta. Canta siempre al invencible amor de Dios en Cristo. No dejes de hacerlo. Ahora la música no la tenemos tan cerca en nuestras iglesias para escucharla. Algunas iglesias ya se están reuniendo, pero no es igual. No es igual vernos con tapabocas, que tenemos que usarlos evidentemente. Estoy a favor de que se use el tapaboca en todo. La protección es importante, cuidarnos nuestras manos, cuidar la distancia. Ya no es lo mismo, ni será lo que era antes. Ahora tenemos un cambio total en la vida en el mundo. Un cambio total en la vida en el mundo. Y tenemos que asumir responsabilidades diferentes, o mejor dicho,
las mismas responsabilidades de forma diferente. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Yo quiero darte gracias, oh Dios eterno, por este mensaje, Señor, que tú pusiste en nuestros corazones. Lo trajiste desde tu palabra, Señor, y lo escribiste en nuestros corazones. Y espero que aquellos corazones endurecidos, donde tal vez haya que escribir con un martillo y un cincel, puedan ser tan blandos, tan suaves y tan accesibles, donde tu maravilloso dedo, Señor, pueda escribir en esas vidas que Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo murió y resucitó para poder salvarnos. Bendice nuestras iglesias, Señor, algunas cerradas todavía, en cuanto a locales, en cuanto a reuniones se refiere. Pero están allí en la calle, están allí entre los vecinos, están allí en las colonias, en los barrios, en las ciudades, en las fábricas, están allí, Señor. Y que lleven el mensaje de la palabra de Dios. Que lo llevemos a como dé lugar. Que podamos hacer una que otra visita a distancia, sentándonos en el jardín de una casa o en el balcón de un apartamento, conservando la distancia entre uno y el otro y poder compartirle a muchas personas que Jesús es el Señor. Ayúdanos. No es sencillo, pero ayúdanos. Ahora hay cambios. Promueve tú las ideas en nuestra mente. Bendice a cada pastor. Cada pastor que sé, Padre amado, que está preocupado por sus iglesias. Y bendice a cada iglesia para que se mantengan preocupados por su pastor, por la iglesia, por sus hermanos en Cristo, por el proceso que necesita el trabajo misionero y todo lo demás que conlleva a que Jesucristo siga siendo plantado en el corazón de cada persona en el mundo. No te pedimos esto simplemente. Estamos simplemente, Padre, pidiéndotelo como una demanda, como un clamor, pero bajo la autoridad de aquel que nos dio la autoridad, Jesucristo, tu Hijo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el León de Judá, tu Cordero, Padre amado. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo en todo.